diezmo. Vamos a ver este tema bastante, pero bastante interesante, ya que lo vamos a ver desde este punto de vista, a través de esta pregunta. ¿El diezmo es obligación o es un derecho? Muy bien, vamos a ver qué es. Para empezar, ¿qué es un derecho? Entonces dice, según aquí esta definición, se le considera a un derecho como el beneficio que se tiene de manera enunciativa, cuando se menciona, se escribe, y no limitativa por parte de entidades superiores, es decir, un derecho lo tiene alguien que depende de alguien más, un superior que puede ser ya sea de padres a hijos, ya sea de gobierno a gobernadores o de empresas contratistas a empleados. Entonces, el que está subyugado, por decirlo así, es el que siempre va a pedir sus derechos, que no es tampoco del todo cierto, porque también pues los jefes y los patrones y las entidades superiores también tienen derechos, ¿sí? Entonces conviene aclarar esta parte. Bien, vamos a ver qué pasa en esta escena que vamos a ver de Saúl y Jacob. Y dice aquí, entonces Saúl dijo, con razón le pusieron por nombre Jacob, ¿te acuerdas de esta parte? Entonces, Esaú se queja, él sabe que su nombre de Jacob, ¿te acuerdas qué significa? Usurpador, engañador, suplantador. Entonces imagínate que se sepa de un hombre que eso significa. Entonces él sigue diciendo, esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición, es lo que dice Saúl. Luego añadió, no has guardado una bendición para mí, le está diciendo a su papá, porque si te acordarás, llegó Jacob y pidió la bendición de su hermano. Esta forma de hablarlo lo dice la PDT en Génesis 27:36. Por consiguiente, vamos a ver qué pasó aquí. Efectivamente, el hijo primogénito tenía asegurado que su padre lo favoreciera con buenos deseos, que eso es, a final de cuentas, la bendición. Y continúa y dice, esos buenos deseos que es la bendición estaban respaldados con el favor del Todopoderoso. Entonces así es lo que refleja el texto bíblico. Entonces, claro está que este acto de bendición del Padre lo va a dar el Padre, pero si está respaldado por el Papá, por el Padre eterno, por eso decimos una bendición del Padre, Padre con mayúsculas para referirnos que lo que decía el papá entonces estaba respaldado, el buen deseo a su hijo, estaba respaldado por el Padre, el eterno Dios. Entonces, y es muy importante esto porque citamos Mateo 23:9, donde dice, a nadie le digas padre. Ya ves que hay gente que le dice a un señor de ahí de las parroquias padre, pero no, el único padre que le debemos de llamar, aparte del padre este, fisiológico, el Padre natural, al otro que le tenemos de llamar Padre es al Padre eterno, es decir, al Dios eterno. Entonces dice, en Esaú es la primera vez que se menciona acerca de las bendiciones que estaba del papá e hijo. Nos hace pensar entonces con ello que era de por sí una costumbre que no se registró en otras previas a ellos, a la de Esaú y Jacob. ¿Sí? No hay otra vez donde veamos que el padre bendice al hijo y así como lo bendecía se registraba esto. Por ejemplo, con Abraham e Isaac, pues no se ve algo parecido, ni de Isaac en este caso la de Isaac, la que estamos registrando aquí, de Isaac hacia Esaú y que se la ganó Jacob. Entonces, Esaú lamentó la pérdida de un derecho que él menospreció, de hecho, ¿sí? Entonces es muy importante esto, que él la menospreció. Y te acordarás que dice, por algo que ni a una comida corrida llega. Eso lo mencionamos en el mandamiento número 20, porque le vendió su primogenitura por un simple platito de lentejas. ¿Te acuerdas que lo comentamos
en el mandamiento 20, pues que una comida corrida cuando menos vale más la pena que un plato de lentejas. Entonces, Esaú tenía como costumbre salir a cazar, te acordarás de eso. Eso es algo que se menciona. Entonces, sacamos conclusión que entonces no era la primera vez que llegaba agotado de su hábito de estar acosando animales para matarlos, pues era un cazador experto, y un cazador experto pues siempre va a salir a- al bosque, al campo, y pues eso causa desgaste, y luego andar correteando los animales y luego cargarlos para traerlos a su casa, pues es agotador. Entonces no es la primera vez que le pasaba eso. Entonces, ¿por qué quejarse tanto, no? Quejarse tanto porque, vamos a ver qué dice aquí. Entonces, en Génesis 25-27 aquí nos dice que era un cazador muy hábil. Entonces dice que si estaba agotado, que si estaba hambriento, pues sí, es lo clásico en una persona que hace un trabajo agotador, ¿no? Entonces, son dos pobres argumentos que no justifican el menosprecio de su derecho. Entonces, y por eso con astucio Jacob le dice, ya que le vendió su primogenitura, dice, véndeme los derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro papá. ¿Te acuerdas que él llega muy cansado y dame de eso bermejo y que no sé, porque estoy cansado, estoy a punto de morir? Entonces, Jacob astutamente le dice, véndeme tus derechos. Y para reafirmarlo, fíjate, véndeme tus derechos. Y Jacob insiste nuevamente, prométeme que me darás tus derechos, porque sí, dice, dame de esa sopita, que no sé qué, sí, sí, pero Jacob listo, dice, dame tus derechos, de acuerdo con Génesis 25-31, y en el dos más adelante, que es el 35. De tal forma que es muy importante ver esto porque vamos a ver un texto, porque así como Jacob buscaba ser mejor, buscaba el futuro que le fuera bien en el futuro próximo, entonces aquí de hecho también podemos buscar lo mismo nosotros, ¿no? En Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí, fíjate, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto lo vamos a comparar con otro texto para ver la intención del texto. Y dice en esta versión de Biblia al día, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo, pero fíjate, ese pueblo como debe ser, es elegido, haz lo posible por ser elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, aquí por supuesto que vamos a remarcar esto, elegido, dedicado a hacer el bien. En el caso de Jacob, pues él quería la prosperidad para sus hijos, para su descendencia, y pues eso es muy bueno, ¿no? Entonces vamos a citar otro caso, aparte del de Saúl y el de Jacob, vamos a citar otro caso. En este nos vamos a referir a Abraham, precisamente. Alguien diría, bueno, ¿por qué no empezamos con el Papa? Bueno, así salieron las cosas. Y dice, sin dar más detalles del sacerdote Melquisedec, que además, por cierto, se menciona que era rey de Salem, y es a él al que le entrega Abraham los diezmos de su botín. Te acordarás que lo dice Génesis 14:18. Entonces él va en ese rescate de Lot, se trae muchas cosas y de eso da un diezmo y se lo entrega a quién? Se lo entrega ni más ni menos que a Melquisedec. Entonces es algo que se ve, que está pasando y que él va a dar diezmos de eso que él va a traer. Entonces Jacob, después del sueño de la escalinata también, por cierto, por la que subían y descendían ángeles, estamos viendo un tipo de escalera, al despertar exclama, qué asombroso es este lugar. Esto lo vemos en Génesis 28:17, pero en la Biblia al día. En la Biblia Reina Valera dice, qué espantoso es este lugar. Pues nos gustó más porque dice, qué asombroso es este lugar. ¿Por qué elegimos esta versión? Porque pues se entiende que él despierta con mucho ánimo, mucho gusto. Y con esa emoción, unge la piedra que toma por cabecera y ofrece al Eterno, a cambio de sus favores, apartar sus décimas. Chécalo, este dato está bastante importante, que nos llamó la atención. Entonces aquí preguntamos una cosa,
hablando entre Jacob y su abuelo Abraham, preguntamos por qué Abraham y Jacob se afanaron por entregar el diezmo. ¿Qué nos reducirá este gesto sus ganancias? Pues porque están dando la décima parte, ¿no? El diezmo de Abraham podía rondar en muchos miles, ¿qué decimos miles? Millones de pesos. Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, no solamente en especie, sino tenía el cash que es el dinero, en plata y oro, como lo vimos en el anterior y como lo vemos aquí, que dirás, ah, pero es que antes no había dólares. Pues no había dólares, pero había oro, plata, cosas con las cuales él podía responder a sus gastos. Era un hombre riquísimo. Entonces él decide dar los diezmos precisamente a Melquisedec. Y dice que le dijeron en ese momento, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio los diezmos. Aquí es la primera vez donde vemos el término diezmo. La cuestión es esta, ¿se los pidió Melquisedec? No, dice que fue voluntad de él. Entonces aquí en diezmos vemos que la palabra que se usa es masar. El verbo masar, que empieza con una men, una ayin, una shin y una resh, que es un tetragramatón exactamente, y masar es diezmo, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ver otra palabra, si te das cuenta se parece a la de arriba a masar, y es, nada más le quitas la M, es azar. Y esto dice que es la que se utiliza en décima utilizada por Jacob en Génesis 28:17, que ya lo miramos. Y en esta otra parte, vamos a ver aquí, también se utiliza otra palabra muy parecida a la de arriba, pero se intercala aquí una yod entre la shin y la resh, y dice que es asirit, significa la décima parte de un efa. Véase Éxodo 16:36. Entonces, nada más como un dato. Entonces, preguntamos aquí para Abraham, Jacob, el rey David, desprenderse del diezmo es una. ¿Qué sería entonces una qué? ¿Una obligación o es un derecho? ¿A ti qué te parece? ¿Alguien se los exigía, alguien se los pedía? Y conste que aquí es importante ver que Abraham y Jacob, ellos son antes de que vengan a existir los sacerdotes. Te hacemos esta pequeña aclaración. El rey David, sí es cierto, es después de los sacerdotes. ¿Por qué lo mencionamos? Porque más adelante vamos a citar una parte muy importante de respecto al diezmo. Pero entonces la pregunta ¿es obligación o es un derecho? Y decimos que por supuesto que es un derecho, ya que el Nedabab, ¿te acuerdas que ya estudiamos este tema del Nedabab? Que es una ofrenda mayor al diezmo, de hecho aquí se entiende así, y ambas tienen que darse de recursos bien ganados. Este tema de Nedabá, ¿te acuerdas que lo estudiamos en el tema de limosna? Que se maneja limosna, entonces no es limosna, es ofrenda, y no es una ofrenda pequeña, como algunos sugieren que eso es la limosna, no, no, no. Una ofrenda es abundante, eso es el Nedabá. Por consiguiente, se dice aquí en los comentarios que de hecho el Nedabá era más que un diezmo, pero ellos lo querían dar y lo daban como ganas de darlo. No, nadie se los está exigiendo, lo quieren dar, hay el deseo de desprenderse de cosas. Entonces dice Deuteronomio 23:18 en la versión del oso, muy importantemente, no traerás preso de ramera ni preso de perro, que es un sodomita, a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque abominaciones al Señor tu Dios, así lo uno como lo otro. Entonces aquí no es aceptable en las arcas de Dios el dinero proveniente de narco, hurtos, prostitución, fraudes, es lo que se está entendiendo de este texto de Deuteronomio 23:18. No que algunos dicen precio de perro, será un veterinario que vende perros. No, 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 no se refiere a eso. Se refiere a un dinero proveniente de actividades ilícitas. Entonces, retomando el tema,
Entonces dice aquí, ¿en qué lugar se entregan el diezmo, ofrendas voluntarias, primicias, etcétera? Dice Deuteronomio 12:6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, este mismo texto nos dice allí, entonces es lo que queremos entender en el 12:7. Dice, y comeréis allí. Entonces remarcamos allí. Antes así se hablaba, hoy en día puedes decir allí o ahí, que en la actualidad es más conveniente decirlo ahí. Pero ¿dónde es ahí? Retrocedemos al 12:5 de Deuteronomio y dice, en la tribu a la que perteneces. Fíjate qué importante dice, a la tribu a la que perteneces. Tribus, tribus sería uno, diría uno, sería Apache, no, habla de las tribus de Israel. Entonces, ya no hay tribus, de hecho, ya no hay tribus. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues deberá entenderse entonces con esto que a la comunidad a la que asistes, todos somos parte de una comunidad, de un colectivo, donde vas a aprender de la Biblia, ¿correcto? Bien, entonces, aquí tenemos una imagen de un lugar, de un comedor en una solemnidad importante, de un colectivo. Si no mal recuerdo, es una Pascua o una cabaña, pues es ahí, aquí, en donde se refiere el texto que ahí debes de llevar tus diezmos. Diezmos que van a ser útiles en esa comunidad. ¿Para qué? Pues para todos los gastos de la comunidad, ¿sí? Que se están construyendo, que se están atendiendo enfermos, o que hay gente que lo requiere. El caso es que esa comunidad se enriquezca. ¿Con qué? Con el conocimiento, con el apoyo que tú das. Es como una comunidad de hormiguitas donde todos van y participan y hacen crecer esa comunidad, ¿estás de acuerdo? Pues ahí es donde se pide que lleves tus diezmos, porque ahí lo está diciendo. Y ahí, de manera familiar, van a hacer el estudio y el desarrollo de los cultos. Muy bien, entonces, esa aquí, mira. Y dice aquí, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de ese cuerpo. Véase primero los Corintios 12:27 en la nueva versión internacional. ¿Sí? Todos somos parte de un colectivo que nos gusta, nos identificamos con ese lugar y pues nos agrada, ¿sí? Entonces, una vez que estamos ahí, hay algo muy importante, ya que estamos ahí en esa comunidad, ponemos aquí incluso qué es lo correcto. Vamos a ver aquí, dos situaciones. Están en culto, están cantando y dice, lo correcto es opción A, pasar a recoger con el alfolí o la alcancía diezmos y ofrendas, o opción B, levantarse a dejar al alfolí o alcancía diezmos y ofrendas. ¿Cuál es lo más correcto? ¿Que pasen y te lo pidan o tú vas y se los vas a dejar voluntariamente? Claro. Entonces aquí es muy importante ver esta parte, que en la forma de recaudar diezmos y ofrendas, ahí se va a ver si lo percibes como una obligación o como un derecho. Entonces, en la forma como se recogen los diezmos y ofrendas, se refleja esto muy importantemente, te lo decimos. Se ve, puede ser como obligación o puede ser como un derecho. Muy bien, vamos a ver diferentes opciones de cuándo se percibe o podría intuirse que es una obligación el diezmo. Cuando dice con alcancía o alcancías, o charola o charolas ambulantes van a pasar por filas o a tu lugar. ¿Y cómo se siente la presión? Más cuando te mandan a un niño que se te queda viendo si no vas a depositar y luego hasta te toca con la charola lo alcancía. Entonces, pues ahí definitivamente se ve como una obligación, ¿no? Muy bien. Otra opción, cuando se percibe como una obligación, es cuando ponen muchas alcancías repartidas estratégicamente y cada una de esas alcancías tiene hasta un patrocinador ahí arriba, como que te está mirando algo fijo.
que lo ponen hasta con los ojos centrados y están todo alrededor están las alcancías. Sí, ese es un tipo de grupo religioso, ¿no? Entonces, o también hay otro grupo igual donde te piden tu dirección, que porque te van a visitar cuando tengas algún problema, pero no, que eso, van a cobrarte tu diezmo y tu ofrenda. Entonces ahí se está viendo estas aportaciones como una obligación del feligres. Ahora bien, pasamos a la de abajo como un derecho. Como un derecho podría ser cuando hay una única alcancía. Completamente es voluntario el acercarte y depositar lo que tú estés previendo como diezmo o como ofrenda. Entonces, sin presión alguna vas y lo dejas. Entonces, ahí sí se percibe que el cumplir con esto es un derecho. En la parte de arriba se ve como cumplir con esto es una obligación. Muy bien, como no cupo en la lámina anterior, recorremos todo y vamos a ver algún dato muy importante, ¿eh? Cuando se ve como obligación, que pasan las charolas o tienen ahí un representante de cada charola o van a tu domicilio, ¿qué crees? No hay filtro alguno, ya que el texto dice no me vas a aceptar precio de perro, precio de ramera, ni cosa alguna que sea ilícito, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando está aquí, ¿cómo darse cuenta de eso? Entonces no hay filtro, no es detectable el recurso ilícito. Aquí es muy importante, ¿eh? Y luego más aún cuando ven aquel que deposita mucho dinero, dice, es que es muy generoso, es buena persona y demás, pero no se percibe si el recurso está bien habido o no. Sin embargo, cuando se ve como un derecho donde voluntariamente se deja en una alcancía o una cuenta bancaria, aquí sí es posible asegurar recursos legales. Aquí sí. Y mucho ojo porque eh, podría ser que lo que se está recaudando no vaya a ser que vaya a ser lavado de dinero, ¿no? Bien, entonces el diezmo no es limosna, también es muy cierto. Consúltese muy claramente el segundo libro de las Crónicas 31:14, donde dice que las limosnas de Dios, entonces ya lo vimos en el tema de limosnas, que aquí está definitivamente mal traducido, ya que en el texto original dice ofrendas voluntarias. Y hay mucha diferencia entre una ofrenda voluntaria que puede ser más abundante, o generalmente era más abundante que un diezmo, que una simple limosna, ¿no? Entonces, aquí se está aplicando Nedaba exactamente cuando es ofrenda voluntaria, por eso lo decimos, que cheques el tema de limosna. Y Nedaba, que repetimos aquí, significa espontaneidad, voluntario, abundante, lo cual no checa nada con limosna, por supuesto. Regalo espontáneo, que es de gracia o libremente. ¿Sí? Todo esto significa Nedaba. Acuérdate mucho de Nedaba. Y debe ser generoso. Generoso nada más cuando le pellizcas a dos moneditas y las pones a una. ¿O qué crees que no traje nada, chavo? Entonces se aleja el niño, ¿no? Y dice, y si tienes algo, nos gustó esta reflexión, dice, y si tienes algo, ayuda y da con qué. Pues da con gusto, que no te duela el codo. Entonces, dalo con gusto. Y no por ello te creas superior tampoco, ¿sí? Porque luego le dan hasta, saca el billete y lo pone y que todos me vean, sáquenme fotos, sáquenme una selfie. No, dice, y si nada tienes también, ten a la mano un vaso de agua fresca. Y no por ello te creas menos, ¿sí? El dar es algo muy importante que tiene el género humano. No solamente el género humano, también los animalitos hemos visto que son desprendidos. Entonces dice aquí, retomando, el diezmo es el 10% de cualquier cosa, de cualquier producto o fruto agrícola, así como del ganado que se dedica. ¿Qué se puede diezmar? Que se puede diezmar porque pues, ya no somos muchos, somos citadinos, no tenemos ganado, no tenemos cultivos agrícolas y demás.
Pero vamos a contestar esta pregunta, ¿de qué se puede diezmar? De acuerdo con lo que dijo el rey David. Y dice en el primero de las Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo acá para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Entonces, ¿qué es lo recibido de tu mano? ¿Sí? ¿Qué es lo que recibimos del Eterno y te damos? ¿Qué recibimos de Dios? Dice el texto, instruye al niño en su carrera. Podría pensar que ya nos salimos del tema, pero vamos a ver por qué lo estamos mencionando. ¿Los niños pueden diezmar? ¿Tú qué crees? ¿Qué pueden diezmar los niños? Entonces alguien nos diría, ¿cómo? A ver, este tema como que no va de acuerdo. Vamos a ver por qué. Alguien dirá que lo que da a su hijo ya está diezmado por el diezmo del papá o de la mamá. Dice, no, yo lo doy de mí. No tienen por qué diezmarlo si yo da diezme. Algunos sugieren que este punto así se debe de dar. Pero ¿por qué lo mencionamos? Por lo siguiente, porque todo deriva en algo más. Hagamos una analogía, ¿te parece bien? En esta analogía citamos al famoso Juan Pérez. Ese Juan Pérez trabaja en la empresa del hermano Chávez. El hermano Chávez tiene por costumbre diezmar en la iglesia, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, el hermano Juan Pérez, si esta analogía la comparamos con la primera del papá con el hijo, Juan Pérez ya no tiene que diezmar, puesto que recibe un sueldo, fíjate, recibe un sueldo de un dinero ya diezmado. ¿Sí ves la comparación, la analogía? ¿Por qué mencionamos esto? Porque decimos esto, ¿es correcto? Tú piénsalo bien, reflexiónalo. Pensar que trabajar, ahora bien, con un judío, al fin que como ellos siempre diezman, evitaré así la salida de mi bolsillo del 10% de mi sueldo porque estoy recibiendo algo que ya está diezmado, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo del papá con el hijo o es lo mismo de Juan Pérez con Chávez. Entonces, ¿es correcto esto? ¿Qué te parece? Pues por supuesto que no, ya que la bendición de Dios es la que enriquece, entonces por eso estamos mencionando este tema, si es un derecho o una obligación. Entonces ponemos aquí, a nuestros hijos les damos domingos. ¿Tú le das domingo a tu hijo? ¿Tú qué me dices? Pues ahí tiene que dar diezmo. No, espérate tantito. Espérate tantito. Mejor hay que darle sus sábados. ¿Te parece mejor? Sí, claro, es que muchas veces los estamos romanizando a nuestros hijos. Dice, o hay que darle su mesada en todo caso, ¿no? Pero no les den domingos. No les den domingos porque estamos hablando en un lenguaje oculto de que el domingo es el día de la bendición. No, el día de la bendición es el sábado. O dáselo cualquier otro día, pero ¿por qué en domingo? ¿Sí? Entonces, ¿qué recibimos de Dios? Porque del rey David dice, lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué recibimos de Dios? Pues puede ser una mesada, puede ser un sueldo, o ganancias en mi negocio, yo tengo negocios son de ahí, o una pensión, hay quien ya trabajó y dice, no, es que no trabajo. Ah, pero sí recibes pensión. Sí, pues eso es algo que Dios te está concediendo, que hayas cumplido con tu ciclo de trabajo en esa empresa, ¿no? Nos da salud, es cierto, también nos da salud, que nos da fuerzas. Entonces, todo esto lo debemos de diezmar. Pues, si tú quieres, ¿no? No es a la fuerza. Por eso decimos que la promoción de Dios dice, cuando la bendición del Eterno no se valora, dice Ageo 1:6, sembráis mucho y encerráis poco. Aquí dices que yo no diezmo porque no tengo nada. Ah, pues observa este texto de Ageo 1:6. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no te llenas. Bebéis y no os saciáis. Y os vestís y no tienes el calor de tu ropita. Y el que anda a jornal recibe su jornal el trapo horadado. Entonces, sientes que todo tu dinero se te va por una bolsita que tiene hoyos, pues quizás sea por eso, ¿no? Entonces dice aquí Malaquías 3:10. Aquí es donde nos damos cuenta si el diezmo es derecho
o es obligación, ya que dice aquí el texto, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Entonces, dice aquí, traed, si ves que dice traed, muy bien. Entonces, en esta versión de la Biblia el día dice, traigan, traigan, traigan. Y no tienen que ir a tu domicilio, ¿si te das cuenta? Y no te lo tienen que ir a pedir. Es traer, es voluntario. Entonces, por eso dice aquí, dice que tiene que ser completamente voluntario. Es entonces, por lo cual entonces sacamos como conclusión que el diezmo es un derecho, es un derecho, ¿sí? Muy importantemente es esto, hacemos una comparación porque, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo identificas? ¿Qué es? Está horrible. ¿Qué es? ¿Sabes qué es esto? Pues es esto. ¿Ya viste? ¿Sí lo identificas? Es una horripilante sanguijuela, y dice Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene dos hijas. Una se llama Trae y la otra, que es su hermanita, se llama Trae. Claro que aquí el texto de Proverbios lo dice en ironía, porque va a haber así personitas que solamente quieren para ellas, y vienen más cosas y para acá y para acá y para acá, pero no son desprendidos. Dice que el diezmo no tiene que asociarse para nada con el sacerdocio. Hay quien pone pretextos. No, yo no diezmo porque eso fue el del tiempo del sacerdote, ya no hay sacerdote. No, te dijimos que el diezmo existe desde Abraham y desde Jacob, en el tiempo que no había sacerdotes exactamente. Entonces, no lo veas por ahí. Si crees que con esto se justifica, no. El diezmo, en una palabra, es agradecimiento a nuestro Dios. Es un agradecimiento simplemente, ¿sí? Te nace, por ejemplo, que hay alguien en la calle que pide dinero y lo ves con necesidad y no le das nada, como dice el texto, ¿quién tiene un hijo y no le da un pan, sino le da una piedra? ¿Quién puede ser tan malo de esto? Pues nadie. Entonces, o le pide un pez y le da una serpiente, ¿no? Imagínate, no creo que haya un papá así. Entonces dice, si no te nace agradecer, por cierto, no te preocupes, de todas formas Dios bendice, dice que Él permite que su sol salga para buenos y malos. Y dice aquí, 6:35 de Lucas, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Muy importantemente, es benigno para con los ingratos y malos. Y finalizando con esto, dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. A esa comunidad a la que perteneces va a haber este tipo de personas que tienen necesidades, que tienen enfermedades. Pues con esos apoyos que tú das, a ellos es necesario ayudar, ya que dar es dar. Que no te quite nadie el derecho de dar por ser desprendido, que en todo ello el Eterno te bendice. Aquí están nuestros logos de este canal. Si quieres tener contacto con nosotros, aquí están los números. O mándanos bien un mensaje de WhatsApp e incorporarte a nuestro estudio profundo de la palabra en biblioteca y Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.